Bendiciones, salud, fuerza y vida y deseo de agradarle. Vamos a ir al libro de Filipenses, el capítulo 3, por favor. Filipenses 3. Dice la palabra del Señor allí: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos anima y nos manda inclusive a gozarnos, no importando, Señor, la situación. Así que, Señor, heme aquí, Padre Celestial, un insignificante pecador, mi Señor, que a quien usted ha puesto esta gran responsabilidad de hablar de tu palabra. Por favor, perdóname de mis pecados. Yo no quiero hablar de mis propias palabras, Señor. Tampoco los hermanos vienen a escucharme a mí. Vienen a escuchar tu palabra. Vienen, Señor, a ver que usted quiere hablarnos, hablarles. Por lo tanto, Señor, tengo ese gran peso delante de mí. Necesito tu ayuda para poder hacerlo. Por favor, lléname tu Santo Espíritu, mi Señor, para no hablar de mi propia cuenta, sino el mensaje que usted tiene para nosotros en esta mañana. Y, Señor, trae salvación también a los que no te conocen, aparte también de edificación a tu iglesia. Nos encomendamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Y no es porque Él no pueda completarla, es que en el tiempo de Él que se hacen las cosas. Así que sigamos esperando en Él. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude a través de su palabra a recargar nuestras baterías para este año. Y como se llama el mensaje de esta mañana, prosigue a la meta. Prosigue a la meta. Porque estamos iniciando el nuevo año y regularmente viene acompañado de muchas metas, expectativas, desafíos, que voy a rebajar en este año, que este año sí, o que voy a aumentar. Se dan las dos cosas. Y otros objetivos que se quieren continuar que no completamos el año pasado. Y eso está bien porque no somos estáticos, sino dinámicos. Y es bueno trazarse metas que se quieran lograr en la vida, no dejar que los días y los meses caigan por su propio peso. Porque el que sale para ningún lado, ¿a dónde va a llegar?
a ningún lado. Si comenzamos el año sin objetivos, al final del año, ¿a dónde vamos a llegar? A donde salimos, de ningún lado. O algunos dicen también, el que sale para ningún lado, ya llegó. Igual, mis hermanos, debe ser la vida cristiana. Entendemos por la palabra del Señor que no podemos ser el cristiano de enero no puede ser cristiano de diciembre. Tiene que haber algún tipo de superación espiritual, crecimiento espiritual, y es bueno establecerse metas espirituales para agradar más al Señor en este nuevo año. Para al final del año poder mirar hacia atrás y ver cuánto hemos crecido espiritualmente. Y decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová, porque me esforzó a lograr tal o cual objetivo. Por lo tanto, en esta mañana los quiero animar, hermanos, amados hermanos, y a ti, amigo, que no conoces de Cristo. Quiero animarte, hermano, a proseguir con la meta que tenemos desde que creímos. Amigo, a que tomes también esa meta para ti, viniendo a Cristo. Y que aunque las circunstancias cambien y los tiempos, no debemos cambiar ni perder de vista el objetivo de nuestra meta. Por favor, no abandones la meta. Prosigue a la meta. Nos vaya bien o no nos vaya tan bien, por favor, prosigue con la meta. No depende de las circunstancias, la meta, depende de Dios, no depende de nuestras fuerzas, depende de Dios. Entonces tenemos la meta garantizada. Al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, en algún momento nuestro querido hermano Eugenio tocó este capítulo porque apenas hace 2 domingos él terminó un estudio que nos dio de este libro, y sabemos que es conocido por el gozo en Filipenses. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalles en cuanto al libro en esta mañana, porque ya se supone que lo hemos aprendido. Y solamente ahí en casa lo podemos repasar. Solamente quiero hacer hincapié en el capítulo 3, que allí vemos que Dios nos ha dejado en su palabra. Y vamos a ver qué principios Dios nos quiere enseñar allí en su palabra. Hay algunos principios que podemos sacar de este capítulo 3 de Filipenses. Y quiero adelantarte algo. Déjame decirte que Dios te quiere bendecir. Dios quiere que te vaya bien este año. Indiscutiblemente. Pero debemos de tomar en cuenta algunos principios bíblicos que hay en este capítulo para proseguir con esa meta, que también nos advierten a no perderla de vista. Y el primer punto que vamos a ver es: prosigue la meta cuidándote de personas que hacen mal. Dice allí la palabra del Señor en el capítulo 3 de Filipenses 3, versículo 2 del capítulo 3 de Filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta palabra, mis hermanos, prosigo, que nos da referencia en el capítulo 3, pero ya en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, por una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Y vuelve y reitera en este versículo 14, igual que en el 12, el
el término prosigo. Y por eso es que vamos a hablar en esta mañana de prosigue la meta. Este término prosigo, empleada aquí, era la palabra griega que se empleaba para aludir a un velocista y tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas y agresivas. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y esforzaba todos sus músculos espirituales para ganar el primer premio. Y por lo tanto, mis hermanos, así como Pablo, igual nosotros debemos de perseguir la santificación en este nuevo año con todas nuestras fuerzas, esforzar todos nuestros músculos espirituales para ganar el premio. Mire cómo lo establece 1 Corintios 9. Vamos allí a la palabra del Señor, la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos aún a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Tú quieres un premio, mi hermano, mi hermana. ¿Quieres premio? ¿A quién no le gustan los premios? Hay aquí habrá algunos que no les gusten los premios, los buenos premios. Corre de tal manera que lo obtengas. Espiritualmente, con todos tus músculos espirituales. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay cosas que hay que abstenerse. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino a quien golpeo, a mi vecino, a mi hermano. ¿A quién es que debo de golpear? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es la idea que Pablo quiere establecer cuando dice prosigo. Acciones enérgicas, decisivas, agresivas. En algún momento en este año tendrá que tomar decisiones enérgicas. Acciones decisivas y agresivas para poder seguir a la meta, para poder proseguir a la meta. Y cuando hablamos de la palabra meta, tiene una variedad de significados según el contexto bíblico. Meta generalmente significa con, después o más allá. Por eso es que nosotros conocemos el término metamorfosis. De ahí es que viene también, que va más allá de lo que no se queda estático, sino que va en aumento, va en evolución. Y según el diccionario bíblico, la palabra meta viene de scopos, o igual que prosigo al blanco. Y según este contexto del capítulo 3, entonces es también un objetivo para ser alcanzado. Por lo tanto, prosigo a la meta, en primer lugar, cuidándote de personas que hacen mal. Pablo aquí advierte de guardaos de los perros. Increíblemente, se refiere a animales. Pero durante el primer siglo los perros deambulaban por las calles y no se consideraban mascotas. Por eso sobrevivían de los desechos y de la carroña. Como los perros en este entonces eran animales tan sucios, a los judíos les encantaba referirse a los gentiles con ese término despectivo, perro. Hoy en día nadie se refiere a otro como perro, ¿verdad que no, mis hermanos? Nadie se refiere a otro como perro. Mire ese perro. No, eso solamente lo reservamos para los animales, ¿o no? Somos el mismo ser humano pecador de aquel entonces.
Sin embargo, mis hermanos, Pablo se refiere aquí a los judíos y de la forma específica a los judaizantes, con el fin de describir su carácter pecaminoso, vicioso y descontrolado. Y aquí viene la razón del primer principio. Cuídate, prosigue la meta y cuídate de esas personas que tienen un carácter pecaminoso, vicioso y descontrolado. Siempre va a haber personas que van a querer confundirte y apartarte de la verdadera meta que Dios tiene para ti. Prosigue la meta, no hagas caso. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, no en la persona. No en que quiere distraerte. Pon los ojos en Cristo y Él no te va a distraer. Él te va a llevar por buen camino. También dice Pablo aquí, el Señor, el Espíritu Santo nos aconseja, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Por lo tanto, los judaizantes sentían orgullo de ser supuestos obreros de la justicia, pero Pablo les describió como obreros de maldad, malos obreros. Eran obreros de la justicia, pero estaban haciendo maldad en vez de justicia. Y por eso Pablo les advirtió aquí a los filipenses, guárdense de los malos obreros. Por lo tanto, mis hermanos, cualquier intento de agradar a Dios con esfuerzos propios y desviar la atención de Cristo y la redención lograda por Él es la peor clase de maldad. Prosigue la meta, no te dejes distraer por personas que hacen maldad. Posiblemente en este año te consigas con personas que quieran distraerte. Prosigue la meta, al premio de su premio llamamiento. Otro principio que vemos aquí, mis hermanos, es prosigue la meta cuidándote de lo que consideres ganancia. No necesariamente, mis hermanos, lo que uno considera ganancia es malo. En este año Dios nos puede bendecir con una meta u objetivo que queremos conseguir de manera honesta, como son un ascenso, bienvenido sea el ascenso, un aumento de sueldo. ¿Quién no necesita un aumento de sueldo aquí? Que mis ganancias aumenten más de lo esperado en la empresa o negocio que yo tengo. Dios puede bendecirnos con eso, salir mejor en esto o aquello. Yo fui el mejor en tal esto. Yo fui el mejor en lo otro. ¡Qué bueno! Dios quiere que nos vaya bien. O sea, Dios puede permitir, mis hermanos, que la vida nos cambie radicalmente para bien de la noche a la mañana. Porque es de Dios quien depende todo buen propósito, todo buen precepto. En realidad Dios quiere que siempre te vaya bien. En realidad Dios siempre quiere proveerte. Mire lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 5. Vaya allí a Eclesiastés, el capítulo 5. Un libro muy, muy claro. Allí el versículo 18, Eclesiastés 5, 18. Vamos a leerlo de allí mismo. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Recordemos que es el Espíritu Santo que nos está hablando. Que lo bueno es comer y beber. ¿Te ves que es bueno comer y beber? No vaya a confundir el término beber.
Es bueno comer y beber. ¿Quién dijo que eso no es bueno? Dele gracias a Dios cada vez que coma y cada vez que beba. Gracias, Señor, porque pude comer hoy. Qué bueno que mi trabajo me dio las fuerzas para yo poder comer. Y qué bueno tuvo ese cerdo, ¿verdad que sí? A final de año. Qué bueno tuvo ese pollo asado. Qué bueno tuvo tantas cosas. Qué bueno es poder comer y beber. Y gozar uno del bien de todo su trabajo. Mi amigo, no haga de que, bueno, ya yo trabajé demasiado, me toca darme una fría en el fin de semana. No, no, ese beber. Qué bueno es comer y gozar bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es tu parte. Y el 19, ¿qué dice? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién es que da las riquezas y el bien? Dios. No, porque yo conseguí esta riqueza, Dios permitió que tú consiguieras esas riquezas. Ahora, si tú la conseguiste de manera mala vida, le vas a dar cuenta a Dios también. Pero de Dios es que vienen riquezas. Yo no tengo que pactar con el diablo nada. Dios, si me quiere dar riqueza, me la va a dar. No tengo que ir a hechiceros. Dios es suficiente. A quien Dios quiere dar riquezas y bienes. Gracias a Dios por los bienes que podemos tener. Qué bueno los bienes que tú tienes. Y más si fue de manera honesta. Y le da también facultad para que coma de ellas. Porque qué bien es disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Qué triste es que no hay algunos que Dios no le da la facultad de gozar sus riquezas, sino que lo que vive comprando cosas porque no pusieron a Dios. Hubo un desorden en sus prioridades. Pero Dios quiere bendecirte, mi hermano, mi amigo. Y dice, y tome su parte y goce de su trabajo. Qué bueno es gozarse de que uno trabaja. Qué bueno es poder trabajar porque tenemos salud para trabajar. Hay gente que ni siquiera tienen trabajo, que quisieran conseguir un trabajo. Gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. El riquezas, los bienes, uno tener trabajo, es un regalo de Dios. Dele gracias a Dios por el trabajo que tiene. Malo que bueno, démosle gracias a Dios por ese trabajo. Pero vuelvo y te reitero, prosigue la meta cuidándote de lo que consideras ganancia. Podemos ser don fulano o doña fulana. Nos pueden llamar señor fulano y señor fulana o señora fulana. No hay nada de malo en ello. No hay nada de malo tampoco en perseguir objetivos buenos. ¿Y dónde está lo malo? Lo malo es perder de vista nuestra meta principal por darle más importancia a esas cosas que a Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero es Dios. Nuestra prioridad en este año es Dios. Si Dios nos quiere bendecir, amén. Pero Señor, como dice su palabra, si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Porque raíz de todos los males no es las riquezas. Es que es el amor a las riquezas. Nada de estas cosas tienen valor ante Dios. Nada de eso te puede hacer justo ante Dios y dar salvación. Lo único que sirve ante Dios es ser santo y justo. Es una justicia que es perfecta. La justicia de Cristo que se recibe solamente en Él por la fe. Todas las cosas en que uno se jacta en esta tierra son inútiles
para el apóstol Pablo, todo lo que pudo haber sido u obtenido que consideraba una ganancia para su vida, lo tenía como por basura, porque su objetivo principal era ganar a Cristo. No se dejaba distraer de esas cosas porque tenía su meta bien clara, que era superior a todos esos privilegios que tenía. Por ejemplo, vamos allí al 3:4. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, pero en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Eso no era poca cosa en esos tiempos, mis hermanos. Eran altos privilegios. Pero ¿qué concluyó él? Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No me interesa por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, otra vez dice, por basura. Porque su objetivo es que ganar a Cristo. Según MacArthur, mis hermanos, la palabra griega que se traduce ganancia, oigan qué cosa, es un término de contabilidad. Los licenciados en contabilidad lo entendemos muy bien. Que significa lucro. Y la que se traduce pérdida también es un término de contabilidad que describe una pérdida bursátil. Muchos están incursionando ahora en las criptomonedas y compran criptomonedas y se hacen una cuenta en tal lugar y ya entiende un poquito el término bursátil. Pablo usó el lenguaje de los negocios para descubrir la transacción espiritual que ocurrió cuando lo redimió. Todas esas cosas que Pablo dice eran de acuerdo a la ley. Y era un privilegio esas cosas de acuerdo a la ley. Pero cuando lo comparó con Cristo, era basura. Porque Cristo es superior. No había ganado a Cristo, había ganado títulos terrenales, no a Cristo. Todas sus credenciales religiosas judías que él había tabulado en su columna de ganancias eran en realidad pérdidas condenatorias. No podía ir al cielo siendo israelita de la tribu de Benjamín, hebreo en hebreos, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia irreprensible, no podía ir al cielo de esa manera. Porque no se va al cielo por obras, sino por la fe que es en Cristo Jesús. No dejes que lo que tú consideras ganancia te distraiga. Prosigue la meta. Mire, ahí estamos presentando la contabilidad espiritual de Pablo. Vamos a hacer un ejercicio contable sencillo. Vamos a ver cómo está el estado de situación de Pablo en la ley. Circuncidado al 8º día. O sea, lo circuncidaron cuando la ley decía que había que circuncidarse. Más del linaje de Israel. O sea, él era directo de Abraham, Isaac y Jacob. No se había mezclado con las tribus que Dios le dijo que no se mezclaran. De la tribu de Benjamín. ¿Qué tiene que ver la tribu de Benjamín? Era de donde vino el primer rey, Saúl,
y además, mis hermanos, era aliado de Judá, de donde vino Cristo. Más hebreo de hebreos, es como decir, para que me entiendan, dominicano hasta la cepa, hasta el plátano. Él era israelita hasta el plátano. No, yo no tenía en plátano. En cuanto a la ley, fariseo, la secta más estricta. Los élites, así como los élites penetraron y extrajeron a Maduro, él era de los élites, pero fariseo en cuanto a la ley de Dios, de la élite. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia que hasta tuvo que ir, pidió cartas a una circuncisión que no le correspondía. En cuanto a la justicia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Nadie le podía señalar ninguna falla a él en cuanto a la ley. Pero si usted suma más linaje de Israel, más de la tribu de Benjamín, más hebreos, ¿qué le dio, mis hermanos, como resultado? Pérdida. Estaba perdiendo. No era suficiente para ganar a Cristo. No importa lo que podamos lograr, mis hermanos, en esta tierra, en este año, si no estás ganando a Cristo, estás teniendo pérdidas. Tu cuenta puede aumentar en más de $1 millón en este año. Te estoy poniendo bien, $1 millón. Pero vas a estar en pérdidas. No pierdas. Prosigue la meta, mi hermano. Vamos con la otra diapositiva. La anterior a esa. Entonces, cuando Pablo sacó contabilidad, suma contabilidad simple, mis hermanos, contabilidad presupuestaria, no contabilidad por partida doble. Ahí en Filipenses 3:7, entonces dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Vuelve y ponlo, mi hermana, la anterior. Ahí dice que el conocimiento de Cristo le dio como resultado, ¿qué cosa? Ganancia. ¿Usted quiere tener ganancia en este año? ¿Verdad que todos queremos tener ganancia? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Prosigue con la meta. Prosigue con la meta. Ahora sí, vamos a la contabilidad del mundo. Muchos en este mundo, y quizás ese es un dominicano que está ahí, puede decir que es amigo del presidente Abinader y de Trump. Ahora cualquiera es amigo de Trump. Que es pariente o amigo del senador de la provincia. No, yo soy amigo del senador. Amigo del presidente, amigo del senador. Yo estoy pegado, hermano. Yo estoy pegado. Pero también soy amigo del síndico. ¿Qué es lo que pasa por aquí? No, yo voy a ir donde el síndico, él es mi amigo. No te preocupes, que eso se arregla. Yo voy donde el síndico. Pero ¿dónde es que tiene que ir un cristiano, mi hermano, por favor? ¿A donde el síndico? ¿Y donde el Señor de rodillas? Que algo se me encuentra difícil. ¿A dónde es que tenemos que ir? ¿A donde el presidente Abinader? No, quizás ni siquiera nos reciba. Y Trump está muy ocupado en guerras y bombas y cosas. Pero Cristo siempre está ahí a la puerta. Siempre nos recibe. Pero seguimos, mis hermanos. Porque hay humanos que creen que ya la tierra le es pequeña. Y por eso exageré un poco. Hizo un doctorado ¿dónde? En la luna. Y una maestría en Marte. Porque ya la tierra le queda pequeña a mucha gente.
es dueño de Dubái. Más, en cuanto a dinero, es el más multimillonario del universo. Ya la revista Forbes ya no da para medir su ganancia. Es del universo. Sí, así mismo. En cuanto a posesiones, los ricos compran islas, Ellos no compran ni un solar. Nosotros que estamos orando al Señor, que el Señor nos dé solar para la iglesia. Pero los ricos te compran una isla. Tengo una isla, un yate. Bueno, esta gente tienen 30 islas. Y hay cualquier otra cosa que podamos sumar. ¿Cuál es el resultado de esas cosas si se suman? Pérdida. No es suficiente para obtener la salvación. No puedes ganar a Cristo con todo lo que tú quieras. Y cuidado, que el diablo eso es lo que promete. Él es especialista en desviarte de la meta. Prosigue la meta. Según... No importa, seguimos hablando. Yo hablo bien fuerte. Ustedes me oyen. La antigua palabra griega para basura se refiere a toda clase de desperdicios. Podía describir inclusive excremento del cuerpo. O los restos de la mesa que solamente se tiraban a los perros. Suponemos que Pablo estaría cómodo con cualquiera de los significados en este contexto. Ciertamente algunas traducciones lo expresan así. Y le voy a leer. El versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como excremento, como estiércol. Todo lo que pueda llegar a ser, todo lo que pudo Pablo llegar a ser en la ley, todo lo que podamos llegar a ser en este mundo, es como estiércol delante de Dios. Es basura. Y cuánto al humano le gusta enorgullecerse y decir, yo soy amigo de fulano, yo soy fulano de tal. Tú no sabes quién yo soy. No, no sé. A quien yo quiero conocer es a Cristo. Esa es mi meta. Y cuando hablo de conocer, no es que no le conozca o no me haya arrepentido, no se refiere eso ahí. Sino de agradarle más. Buscar su perfección, cada día su santificación. El apóstol nos quiere decir, mis hermanos, el Espíritu Santo, que todo es un excremento cuando lo ve con relación a Cristo. O sea, mis hermanos, que lo que podamos tener, nosotros lo que podemos tener, según el término bíblico, es un grupo de excremento en la casa. Un grupo de excremento donde quiera tenemos nosotros, comparado con Cristo. ¿Y qué se hace con el excremento y el estiércol, mi hermano? ¿Usted le gustaría modelarlo? Cuando compara al Señor con las cosas más valiosas de este mundo y con las que antes estimaba como más importantes, ahora todas ellas parecen excremento. Es la única ocasión, mis hermanos, que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento. Solo Pablo la usa únicamente aquí en Filipenses 3:8. Y lo hizo exclusivamente. El conocer a Cristo no es un simple conocimiento intelectual acerca de quién es Cristo, porque Pablo empleó el verbo griego que significa conocer por experiencia o escalada personal. Es equivalente a participar de forma íntima en la vida de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Vamos a decirlo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que vale la pena en este mundo. Cristo. Para Pablo, conocer a Cristo es mejor que cualquier experiencia de la vida. Tener a Cristo es mejor que cualquier posesión terrenal. Cristo es superior a todo lo que este mundo te puede ofrecer. Cristo es mayor
que cualquier persona que yo pueda conocer y mejor que cualquier bien que pueda poseer. Disculpen la referencia, pero cualquiera quería estar al lado de Maduro. ¿Quién quiere estar al lado de Maduro ahora? Por eso dice la palabra del Señor que somos como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El conocer a Jesús significa el conocer este poder, la nueva vida que es imputada a nosotros ahora, no cuando muramos. Yo conozco a Cristo porque es justicia, Cristo es vida, Cristo es poder, Cristo es gloria, Cristo es mi pastor. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz, o sea, Cristo es mi pastor. Conocerlo es más precioso que lo que puede pensar una persona. El mismo Cristo dijo que el conocerle es vida eterna. Entonces, si yo tengo vida eterna, yo conozco a Cristo. Vamos a San Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, mi amigo, que te conozcan a ti. Bendito sea el Señor. Tú tienes vida eterna, tú conoces a Cristo. No, prosigue la meta, no te dejes distraer. El único Dios verdadero es Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quieres tú tener vida eterna, amigo? Ven a Cristo. Déjate de estar perdiendo el tiempo en este mundo. El diablo te está engañando y tú no te das cuenta. ¿Tú crees que está engañando al diablo? Hay gente cuando uno le predica, dice, chacho, el diablo nada tiene que ver conmigo, y el diablo así mismo, yo no tengo nada que ver contigo. Cristo es el único que produce verdadera satisfacción, mis hermanos. Cristo es suficiente porque Él es quien perdona el pecado. El conocer a Jesús también incluye la participación de sus padecimientos. Todo es parte de seguir a Jesús y el estar con Cristo. Podemos decir que el padecimiento es parte también de nuestra herencia como los hijos de Dios. Romanos 8:17, ¿qué dice? Miren lo que dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Oiga cómo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Puede que tengamos algunos padecimientos en este año. Porque eso es conocer a Cristo también. Pero eso no debe de quitar tu deseo de proseguir a la meta. Entonces, mis hermanos, tenemos, entonces, prosigue la meta, cuidándote de personas que hacen mal, prosigue la meta, cuidándote de lo que consideras ganancia, y prosigue la meta, manteniéndote claro de los objetivos cristianos. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos. Porque puede que no lleguemos a la resurrección de los muertos, porque puede que Cristo venga hoy y nos lleve con Él.
Y en vez de ser resucitados, seamos transformados. Entonces, prosigue la meta, manteniéndote claro de cuáles son los objetivos cristianos. Usted sabe que hay gente que es cristiana que no sabe por qué es cristiana. ¿Usted sabe por qué es cristiano? Amén. Ahí la tenemos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que algunos creen por un tiempo y luego se van. En este nuevo año, mi hermano, y siempre, te animo a que tengas bien claro cuáles son los objetivos principales que Dios quiere que sigamos según este contexto. Hay más principios, pero estamos circunscribiéndonos al capítulo 3 de Filipenses. ¿Qué fue lo que vimos, mis hermanos, ahí en esos textos que leímos? Todo por causa de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Primero, ¿cuáles son los objetivos cristianos para este año según este contexto? Hay más en la Biblia, pero según este contexto. Todo por causa de Cristo. Por causa de Cristo esto. Por causa de Cristo lo otro. Por amor a Cristo aquello. Todo por causa de Cristo. Y tú verás que las cosas van a funcionar mejor. Conocerle. Ganarle. Ser hallado en Él. No tener nuestras propias justicias, sino la justicia que es por la fe. La justicia de Dios, que es la que funciona. Porque a veces, mis hermanos, no nos queremos identificar con Cristo. Y también queremos a veces buscar justicia por nuestros propios medios. Porque yo tengo dinero, yo tengo relaciones, yo tengo cuarto y a mí se me va a hacer justicia. Y ni siquiera busco de la presencia del Señor a ver si quiere que yo me quede callado. Porque a veces es mejor estar callado que hablar. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 6? Mateo el capítulo 6, el verso 1. Guardaos de hacer, ¿qué cosa? Vuestra justicia delante de los hombres. Guardémonos de eso, de tomar nosotros en la mano la justicia. Dice la palabra del Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, porque ya tú la buscaste, tu recompensa. Cuando cumplamos, mis hermanos, con esos objetivos que yo le leí, todos nosotros vamos a conocer verdaderamente a Cristo. Porque hay cristianos que ni siquiera saben por qué son cristianos. Pero por favor, en este nuevo año, mi hermano, mi hermana, prosigue la meta, cuidándote de personas que hacen mal. Prosigue la meta cuidándote de lo que tú consideras ganancia. Prosigue la meta también manteniéndote claro de cuáles son los objetivos de Dios. También, mis hermanos, prosigue la meta olvidando lo que queda atrás. Eso sí nos afecta muchas veces. ¿Qué dice el versículo 13? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué se requiere, mis hermanos, para proseguir con la meta? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Muchos, mis hermanos, lamentablemente no pueden extenderse como debe de ser para lograr su meta porque quieren arrastrar asuntos del pasado, llevando por años un peso de culpa, una carga que no los deja tranquilos, no los deja avanzar como Dios quiere. A pesar de que Dios le ha dicho, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Porque no han terminado de dejarle su carga a Dios, quien nos dice que le depositemos nuestras cargas. ¿Qué dice Hebreos, mis hermanos? 12. Hebreos 12. Dice la palabra del Señor allí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ¿qué nos aconseja el Espíritu Santo? ¿Qué nos aconseja Dios? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por favor, suelta eso. ¿Qué tú haces llevando una carga? Un pecado que ya Dios te ha perdonado si tú le pediste perdón. El diablo muchas veces, mis hermanos, nos quiere acusar con cosas. ¿Tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas quién tú eras? ¿Tú te recuerdas quién tú eras? Alguien dijo, si el diablo te quiere recordar tu pasado, recuérdale tú su futuro. Soltemos eso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Haciendo qué cosa? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Cristo menospreció el oprobio. Menospreció que hasta le dijeran demonio tiene. Menospreció inclusive que le preguntaran ¿dónde está tu padre? Y se sentó, pero ¿qué consiguió? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y además dice la palabra del Señor, echa sobre Jehová tu carga. Y dice también Mateo 11:28, dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar, porque el mundo lo que vive maltratando al pecador, el mundo, mi amigo, lo que vive maltratándote y haciéndote pasar trabajo con tal de que no vengas a Cristo. El creyente debe abstenerse de confiar en acciones y logros piadosos del pasado en su ministerio, o quedarse estancado en los mismos pecados y fracasos. Distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos en el presente. Nosotros muchas veces dejamos que lo que queda atrás nos distraiga, ya sea que fueran cosas buenas o cosas malas, porque también sucede eso. A veces son cosas buenas y decir, wow, yo me imagino cómo yo era y mira ahora quién soy. Cómo yo estaba antes y mírame ahora, nada, que no valgo nada. Suelta eso, da gracias a Dios por todo y sigue adelante. El ver lo que está en el pasado muy a menudo nos mantiene fuera de lo que Dios quiere para nosotros en el futuro. Si ya confesamos a Dios algún pecado y nos hemos apartado del mismo y Dios nos perdonó, o si ya arreglamos cuentas con alguien, ¿qué tenemos que hacer? Olvidarnos de eso y proseguir. Ya Dios nos perdonó, ya Dios me perdonó. Ya Dios borró eso y prosigamos a la meta que tienes por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué hace?
alcanza misericordia. Bendito sea el Señor porque podemos obtener misericordia. El hombre no perdona. Y si el hombre no te quiere perdonar, Dios sí te perdona. Dios te perdona. Quizá el hombre no te quiere hacer caso, pero Dios sí te hace caso. Ve donde Él, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque Dios perdona. Y mis hermanos, como tenemos almuerzo, nadie se va a ir, voy a seguir. Ya brevemente con este último punto. Prosigue la meta, que es la semejanza perfecta a Cristo. Pablo usa la analogía, como dijimos, de un corredor para describir el crecimiento espiritual del cristiano. El creyente no ha alcanzado su meta de semejanza perfecta a Cristo. Pero como un atleta en una carrera debe perseverar en seguirla. Esta es la meta de todo creyente. En realidad, mis hermanos, mientras estemos en este cuerpo, vamos a necesitar esfuerzo para seguir adelante. Y por eso Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, le estaba diciendo que la carrera hacia la semejanza perfecta a Cristo comienza con un sentido de honestidad con uno mismo e insatisfacción con nuestra situación actual. Y Cristo escogió a Pablo para cumplir el propósito de su propósito último, confirmándolo a su imagen. Y mis hermanos, la meta, que es la semejanza perfecta a Cristo, y ya el premio, Cristo nos lo va a dar en el cielo. Y ese supremo llamamiento, el tiempo en el que Dios llama a cada creyente al cielo y a su presencia, será el momento de recibir el premio, que ha sido una meta alcanzable, y estaremos para siempre con el Señor. Y para terminar vamos a ir a Filipenses nuevamente 3. Dice la palabra del Señor, el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, que puede ser este año, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y vuelvo y te reitero, te recapitulo. Prosigue la meta cuidándote de personas que hacen mal. Prosigue la meta cuidándote de lo que tú consideras ganancia. Prosigue la meta manteniéndote claro en los objetivos cristianos. Prosigue la meta olvidando lo que queda atrás. Y prosigue la meta, la semejanza perfecta a Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu